En esta clase abarcamos la cuarta unidad y esa cuarta unidad se refiere a la política de dividendos. Por tanto, hablaremos sobre ella, pero con el entendido de que ya conocen ustedes las razones financieras y entre ellas hay algunas razones financieras que se aplican a la partición, a la distribución, al prorrateo de los dividendos. Recordemos entonces nosotros que los dividendos no es más pues que parte de las utilidades obtenidas en el presente periodo o en los periodos pasados que se reparten entre los accionistas de la compañía o entre los propietarios de la compañía. Veamos entonces la exposición que corresponde. La política de dividendos, cuarta unidad. Los dividendos, vamos a conceptualizarlos. Diremos que son los beneficios económicos que reparte una empresa, una compañía, una sociedad entre sus dueños, o sea, entre sus accionistas, de una manera proporcional a la participación que estos socios, que estos accionistas tienen en el capital social de la empresa. Pero, ¿a qué nos referimos nosotros de manera proporcional? Bueno, nosotros estamos hablando acerca de que cada accionista tiene un número de acciones. Esa es la parte proporcional, ¿ya? Entonces, los dividendos se van a repartir a su parte proporcional, dicho de otra manera, al número de acciones que cada uno posee. A eso se refiere. Los dividendos constituyen un derecho económico que tienen los socios, o que tiene el propietario de la acción o los propietarios de las acciones, ¿verdad? Diferentes de otros derechos, como por ejemplo otros derechos que tiene los accionistas o los propietarios de las acciones, son como participar en una asamblea de accionistas, votar dentro de las asambleas accionistas, tiene derecho a voz y voto, pues, ¿verdad? Participar, ser electo, elegir, etcétera, etcétera. El dividendo es un beneficio que se otorga cuando se termina un periodo o cuando se cierra un periodo, generalmente es el periodo anual, ¿verdad? Y en su oportunidad la asamblea decidirá cuándo quedará o cuánto quedará como utilidades retenidas en la compañía o como reserva de capital también que se le llama, y cuánto debe de repartirse. Cuando nosotros hablamos de un ejercicio, generalmente es el ejercicio anual, el periodo anual, un año, ¿verdad? El ejercicio económico, pero podría ser en un semestre. Depende cómo lo decide la compañía, depende cómo lo decía la asamblea, ¿no? Política de dividendos. ¿Qué se entiende como política de dividendos? Bueno, la política de dividendos es la estrategia que una empresa utiliza para poder estructurar su pago de dividendos a los accionistas. Pero que este pago de dividendos también se le puede llamar decretar a esa estrategia, decretar los dividendos, que primero se decretan, ¿no? Aquí en la Filmina tenemos nosotros que la política de dividendos es el plan de acción que sigue una empresa para repartir, distribuir las utilidades a sus socios, a los propietarios. Los tipos de pago de dividendos: se puede pagar en efectivo o se puede hacer el pago en acciones. Vamos a ver, expliquemos. Razonablemente ya se entiende cuando se habla de pagar en efectivo, es que usted va a repartir el dividendo, va a repartir parte de las utilidades a los socios y les va a entregar efectivo, les va a entregar un cheque, ¿verdad? O les va a entregar efectivo. Ese es el pago en efectivo. Pero el pago en acciones es que en vez de darles efectivo,
la compañía le va a dar el valor que le toca como dividendo. Supóngase que le toca como dividendo 20.000 lempiras. En vez de pagárselos en efectivo, estos 20.000 lempiras se los va a pagar con otras acciones. Si el socio tenía 20 acciones y si el socio tenía 20 acciones, entonces se le va a hacer un pago, digamos, de 20.000 lempiras, y esas 20.000 lempiras representan 10 acciones más, entonces la compañía le va a dar 10 acciones más al socio, al cual se le va a repartir en acciones, o a los socios, y ya no va a tener 20 acciones, va a tener 30 acciones, ¿correcto? Entonces, ese es el pago que se hace en acciones. Muy bien. Tipos de dividendos. Los tipos de dividendos surgen de los resultados que se presentan en una Junta General de Accionistas, de las decisiones que se tomen ahí. Y existen dos tipos de dividendos, ¿verdad? Los dividendos ordinarios, que corresponden a los resultados positivos de un determinado ejercicio, ¿verdad? O sea, corresponden a las utilidades que se obtienen en un ejercicio normal y que el ejercicio se haya terminado, y ese es un reparto ordinario que se hace. En cambio, el otro tipo es extraordinario. Veamos, estos dividendos extraordinarios, tipos de dividendos extraordinarios, son beneficios no habituales. O sea, como por ejemplo, de repente la venta de activos y se reparte esa ganancia entre los socios. Nada más como un puro ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo. O que de repente se reúna la junta directiva con la asamblea de los accionistas y decidan en conjunto que se van a repartir dividendos por cuestiones meramente de urgencia, dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, correcto. Podría decirse, ya que se ha dado esta pandemia y se va a necesitar dinero por parte de los socios, pues se va a hacer un reparto extraordinario en este año 2021, en el mes de junio, ¿verdad? A finales del mes de junio. Entonces se hace el reparto, algo que no estaba contemplado, sino que se dio por la precipitación de un fenómeno ocurrido, y entonces se hizo ese reparto extraordinario. Pero que los repartos o los dividendos ordinarios son aquellos que se pagan al final de un periodo normal. Siempre hay que tenerlo en consideración eso, ¿no? Muy bien. Y en general el reparto de estos dividendos, tal como se los he mencionado, se rige por la política de dividendos que tiene instaurada la compañía, la empresa, porque hay que cumplir esas políticas, ¿no? Y no hay que salirse de ahí. Muy bien. Pero ¿cómo se calculan estos dividendos? Los dividendos generalmente representan un rendimiento, ¿verdad?, obtenido dentro de la compañía. Y cuando se reparten estos beneficios, lógicamente vienen a disminuir el valor global de la compañía y consecuentemente vienen a disminuir el precio de cada acción. Explico. Cada vez que una compañía, una empresa, un negocio, una organización tiene utilidades cada año, significa que el capital va aumentando. Y si el capital va aumentando, también va aumentando el valor de la empresa. Se está maximizando el valor de la compañía, ¿no? Por tanto, cuando se reparten los beneficios o cuando se reparten estos dividendos, se saca dinero de la compañía, y al sacarse dinero de la compañía se disminuye el capital, y al disminuirse el capital, lógicamente no se maximiza el valor de la compañía, se minimiza el valor de la compañía, disminuye el valor de la compañía, ¿va? Y lógicamente también disminuye el precio el valor de cada acción en libros, ¿ya? Porque las utilidades son las que aumentan el valor de cada una de las acciones en los libros contables, ¿verdad? A medida que se van obteniendo utilidades,
estas utilidades vienen a formar parte del capital de todos los socios y entonces va aumentando el valor de cada acción. Perfecto, muy bien. Pero, ¿cómo se calculan? ¿Cómo se calculan estos dividendos? Se estudió una razón financiera que se llama dividendos por acción común o dividendos por acción preferente, que su fórmula es las utilidades netas divididas entre el número de acciones en circulación. Prácticamente esa es una división. Dividir lo que la empresa considera que se debe repartir, ¿verdad? La utilidad neta, la vamos a dividir entre el número de acciones que tiene cada socio. ¿Por qué? Cada socio tiene acciones y cada socio tiene una acción que cuesta lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, supóngase que nosotros tenemos acciones, cada uno de nosotros tenemos 20 acciones, 30 acciones, 40 acciones, lo que sea el número de acciones, pero cada una, independientemente de quién la tenga, supóngase usted que cuesta 20 lempiras cada acción, ¿verdad? Entonces, tienen el mismo costo. Aquí el fenómeno es que el que tenga más acciones va a tener más utilidad. ¿Por qué? Repito, para repartir, para calcular, se divide la utilidad neta entre el número de acciones en circulación. Supóngase que se me viene nada más a mí a la mente un número que vamos a repartir 20.000 lempiras, vamos a repartir 20.000 lempiras de utilidad neta, ¿correcto? Entonces, vamos a repartirla entre todos los socios, pero no es que vamos a repartirlos entre el número de socios, no, vamos a repartirlo entre las acciones en circulación, y las acciones en circulación son las que poseen actualmente los socios. Supónganse que entre todos los socios tenemos nosotros 1.000 acciones, o 100 acciones nada más, perdón, pongámosle 100 acciones. Por tanto, ¿cuánto le toca de dividendo a cada acción? Dividan ustedes esos 20.000 lempiras entre las 100 acciones y le va a tocar a cada acción 200 lempiras, ¿verdad? Esa razón financiera ya la estudiaron y eso se llama dividendos por acción común, algo, ¿verdad? Así se llama, perfecto, o dividendos por acción preferente o simplemente dividendos por acción, así es como se calcula. Por tanto, si hicieron el cálculo, verán ustedes que le toca 200 lempiras a cada acción, ¿verdad? Muy bien, entonces, si de esas acciones yo soy el que tengo más, supóngase que yo, entre todos los socios, yo tengo 10 acciones, entonces, ¿cuánto me toca a mí por 10 acciones que tengo? Pues me toca 2.000 lempiras, ¿ya? Pero supóngase que otro socio solo tiene 3 acciones, entonces, ¿cuánto le toca? 200 lempiras por cada acción, y son 3 acciones, 200 por 3, le toca 600, y así sucesivamente, ¿verdad? Así es como se calculan los dividendos y se aplica la razón financiera, entonces, que ustedes ya han estudiado. Muy bien. ¿Cuándo se reparten los dividendos? Bueno, el volumen de utilidades que se reparte entre los accionistas, eso depende de la empresa, porque varía de entre una compañía a otra, ¿verdad? No todos tienen la misma política. Recuerden que cada compañía tiene políticas de acuerdo a su propia conveniencia y de acuerdo a lo que sea planificado para que esta compañía sea sustanciosa, que tenga competitividad, ¿verdad? Y que sea líder también. Muy bien, entonces, quien define cuánto se repartirá es la Junta General de Accionistas, ¿verdad? O sea, el consejo que nosotros le llamamos. Y el consejo no es más pues que la misma junta directiva que eligen los accionistas. ¿Ya? Muy bien. En la lista de la bolsa de valores, cuando se informa que una empresa tiene un alto reparto de utilidades, ¿verdad? Se interesan mucho los otros participantes de la bolsa porque se enteran
de que se está repartiendo un porcentaje alto es porque esta empresa es rentable, es porque esta empresa está bien administrada, y entonces estos inversores se interesan en tratar de comprar las acciones de esta compañía cuando se pongan a la venta en la bolsa de valores. El tributo por los dividendos, o sea, el impuesto sobre la renta sobre los dividendos. Los dividendos están sujetos a tributación. De acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, que dice que toda persona natural o jurídica debe pagar el impuesto sobre la renta, ¿verdad?, de los ingresos provenientes o generados por el capital y por el trabajo. Por eso es que los asalariados, cuando sobrepasamos la base del impuesto sobre la renta aquí en Honduras, pagamos impuestos, y las empresas pagan sus impuestos también. Por tanto, cada accionista tiene esos dividendos, son ganancias que obtienen del capital. Entiéndase que el capital es porque ellos invirtieron en la empresa y se convirtieron en accionistas. Entonces van a recibir ganancias, y sobre esas ganancias se paga impuesto sobre la renta, ¿verdad? La tasa asignada por nuestra ley de impuestos sobre la renta, sobre nuestra reglamentación tributaria. Que la empresa, cuando obtiene esa utilidad, también tiene que pagar el impuesto sobre la renta, sí. Pareciera que se pagara dos veces, se tributara dos veces sobre la misma utilidad. Pero es que una tributación lo hace la empresa, quien gana ese dinero, y luego, al distribuírselo al socio, también el socio tiene que pagar por esas ganancias que están recibiendo, porque el socio es una persona individual que de alguna manera también es un individuo diferente a la empresa, aun cuando sea dueño o uno de los tantos dueños de la empresa. Muy bien. En resumen, los dividendos representan la ganancia o la utilidad o el ingreso neto que un accionista obtiene al invertir en una empresa. Pero al mismo tiempo, cuando se reparte este dividendo, como les decía hace poquito, se reduce el valor de la empresa, y la cantidad de dinero en efectivo disponible para el negocio también se reduce cuando se hacen el pago de dividendos en efectivo. Eso es normal, eso es lógico. Los factores que influyen en la política de dividendos. Bueno, a continuación vamos a escuchar algunos factores que influyen en la política de dividendos. Tenemos el primer factor, son las restricciones legales, ¿verdad? Hay restricciones legales que afectan a los dividendos, y debe de tenerse en consideración que estas restricciones, en el momento de fijar la política de dividendos, pues de alguna manera hace que sea un factor preponderante que se ve inmiscuido en la repartición de dividendos. Uno de ellos es que se ha agravado con el impuesto sobre la renta, ¿correcto? Es uno de ellos, restricciones legales. Otro es que de repente dentro de un país hay alguna ley que diga que no se debe de repartir el dividendo si es poca la utilidad, porque se va a descapitalizar. Y si lo dice alguna ley, como digamos el Código de Trabajo, el Código de Comercio, no es del trabajo, del comercio. Entonces, que pongan ahí reglamentos o ley en donde pongan restricciones legales. Otra restricción sería, muchas veces, el reparto de dividendos o el reparto de las utilidades se ve restringido por la falta de disponibilidad de los recursos de la empresa, por la falta de dinero. Quizás no tienen la liquidez suficiente como para poder hacer el reparto de utilidades, ¿no? Entonces podría decirse, pero es que la empresa vendió bastante, pues las ventas de este año fueron exageradas. Bueno, pero recuerden que existen políticas de ventas de contado y ventas al crédito.
Probablemente las ventas subieron su volumen en cuanto a su factor de crédito. Lo otro es que la política de cobro, ¿verdad? Dependiendo del tipo de la política de cobro, si es lenta, si es una política que no es considerada como una política certera de cobro, por supuesto que el flujo de efectivo que vendrá de los clientes en concepto de cobro será muy lento y será muy pobre. ¿Ya? Nada más por decir algo. Otra restricción son las perspectivas de crecimiento de la empresa. La empresa puede tener fuentes alternativas de capital o oportunidades de inversión que pueden afectar los dividendos y reduzcan los dividendos. ¿Por qué? Porque esos dividendos los van a utilizar en la inversión, van a reinvertir las utilidades. Entonces pueden reducir los dividendos que se le pueden hacer a los socios. Otra restricción sería algunas consideraciones del mercado. Digamos que el precio de las acciones de una determinada empresa se puede ver afectado por las perspectivas que tengan los accionistas sobre su política de dividendos. O sea, me refiero a que si es una empresa que está cotizando en la bolsa de valores y en la bolsa de valores se enteran de que esta empresa no paga un buen porcentaje de dividendos, sino que paga un mínimo de porcentaje de dividendos, entonces si hay otras personas que quieren ser inversores o inversionistas que quieren comprar acciones en esta empresa, no lo van a hacer, ¿verdad? No lo van a hacer porque consideran que es un riesgo para su capital, dado que el que invierte lo hace pensando en ganar. Entonces ellos, la retribución que puedan tener en concepto de dividendo va a ser mínima, va a ser pobre, va a ser poca, y entonces este mercado de capital se va a alejar, ¿no? Muy bien. Las ventajas de pagar dividendos bajos también tienen ventajas, ¿verdad? No solamente desventajas de las que hemos hablado. Algunas de las ventajas de pagar o de cobrar dividendos bajos, podríamos decir, los impuestos. Los dividendos suelen ser gravados por el impuesto. O sea, estas ganancias tienen que ser gravadas por el impuesto sobre la renta. Por eso muchas veces los accionistas prefieren menores dividendos para no tener que pagar demasiado impuesto, ¿verdad? Esa es una de las ventajas de pagar dividendos bajos. Porque principalmente en nuestro país son tasas altas, ¿verdad? De impuestos que uno paga. Otra de las ventajas es la no distribución de los dividendos o la distribución misma de los dividendos que se han visto reducidos fortalecería el capital de trabajo de la empresa, lógicamente. Recordemos que en las razones financieras nosotros vimos cómo se calcula el capital de trabajo. Y para recordarles, se calcula restando el activo circulante o corriente menos el pasivo circulante o corriente. Y el dinero con lo que se le va a pagar los dividendos se encuentra en una cuenta que se llama efectivo o caja y bancos, ¿verdad? Por tanto, al salir dinero del efectivo se reduce el capital de trabajo. Pero al no salir el dinero de la cuenta efectivo, el capital de trabajo se mantiene fortalecido. Otra de las ventajas es al no pagar dividendos a los accionistas o al disminuir el valor, puede hacer que los accionistas pierdan la confianza en la empresa y vendan sus acciones. Y al vender sus acciones, la misma empresa también puede comprar esas acciones y puede hacerse de más dinero, puede aumentar su efectivo, puede aumentar su capital de trabajo, puede aumentar su activo circulante, ¿no? Ventajas de pagar dividendos altos. Algunas de las ventajas de pagar o cobrar dividendos altos son:
Los accionistas muchas veces prefieren empresas que reparten dividendos más altos porque lógicamente es obvio que quieren tener ingresos más altos en el presente y así reducir la incertidumbre de que probablemente en el siguiente periodo pueda haber una pérdida. Ya, entonces mejor cobran ahora los dividendos altos, ¿verdad? Aun cuando realmente son temores a veces porque generalmente hoy en día es raro que una compañía obtenga pérdidas dado que hay una planificación de antemano, ¿verdad? Y planificación en base a información obtenida de los proveedores, de los clientes, de los bancos, del ambiente de los mercados financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bien, no es tan certero esto, ¿no? De que se pueda tener una pérdida. No estoy diciendo que no se puede dar. Muy bien. La otra de las ventajas es que los accionistas evalúan el desempeño de la empresa mediante los dividendos. Si reciben dividendos altos, ellos dicen que el desempeño de la compañía fue bueno, excelente. Pero si reciben dividendos bajos, ellos dicen que el desempeño de la compañía fue pobre, fue mediocre, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos entonces ya de la determinación o los dividendos o de la política de dividendos, que es la cuarta unidad. Aquí finalizamos esta exposición y los vamos a dejar entonces para la próxima clase. Vamos a hablar de la quinta unidad.